Bienvenido a El Rincón del Miedo, donde los susurros nunca se apagan. El reloj misterioso. La tienda de relojes estaba oculta en una esquina olvidada de la ciudad. Alex siempre la había considerado su refugio personal, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, o al menos se moldeaba a su antojo. La tienda no era grande ni lujosa, pero tenía algo de misterio en el aire. Las estanterías de madera, desgastadas por el paso de los años, estaban llenas de relojes antiguos, algunos incluso cubiertos por una capa de polvo que jamás parecía desaparecer. Había relojes de bolsillo, relojes de pared, relojes de sol, todos en distintas condiciones. Algunos todavía marcaban la hora con precisión, mientras que otros solo servían como decoración o recuerdos de épocas pasadas. Alex llevaba años trabajando en la tienda de su abuelo. No era el tipo de trabajo que mucha gente desearía, pero para él, reparar relojes representaba algo más que un oficio. Era una forma de conectarse con el pasado, de recuperar el tiempo perdido y devolverles la vida a objetos que habían sido olvidados. Cada reloj tenía su propia historia. Cada tic y cada tac parecía contar un relato diferente. Los relojes no solo marcaban la hora, eran guardianes de momentos que se habían esfumado con el tiempo. Desde que se hizo cargo del negocio tras la muerte de su abuelo, Alex se había sumido en una rutina silenciosa. No le importaba que la tienda estuviera casi vacía a diario. Lo que más le gustaba era sumergirse en su trabajo, fijándose en los pequeños detalles de cada mecanismo, ajustando minuciosamente los engranajes y sobre todo escuchando el incesante y cálido sonido de las manecillas que marcaban el paso del tiempo. Para él, cada reloj roto era una nueva oportunidad para restaurar algo que se había perdido. Esa mañana en particular, la tienda estaba más tranquila que nunca. El cielo gris y nublado afuera indicaba que el día sería sombrío, como tantos otros. Alex estaba sentado en su banco de trabajo, frente a una lámpara de escritorio que proyectaba una luz amarilla sobre los relojes en su mesa. Estaba revisando un reloj de bolsillo del siglo XIX, buscando una pequeña grieta en su esfera. De vez en cuando, el sonido de la campanilla de la puerta sonaba, indicando la llegada de algún cliente o curioso, pero hasta ahora nadie había entrado. Fue en ese momento que la puerta se abrió con un leve crujido, y un hombre entró. Alex levantó la vista por encima de sus gafas, esperando ver a algún cliente habitual o tal vez un turista buscando un souvenir, pero lo que vio lo desconcertó. El hombre que entró tenía una presencia peculiar. No era un anciano, pero tampoco un joven. Tendría alrededor de 60 años, aunque su rostro parecía más viejo debido a las arrugas profundas que surcaban su piel. Su mirada era penetrante, oscura, como si hubiera presenciado cosas que el tiempo mismo había olvidado. Iba vestido de manera sencilla, pero en su rostro y su porte había algo indescifrable, algo que emanaba una extraña sensación de autoridad y misterio. Lo que más llamó la atención de Alex fue el objeto que llevaba consigo, un reloj en forma de esfera, suspendido por una delicada cadena de hierro forjado, que brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta de la tienda. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Alex, aunque no podía evitar la sensación de que este cliente no era común. El hombre se acercó lentamente al mostrador, colocando el reloj sobre la mesa con cuidado. Alex notó que el objeto parecía mucho más antiguo de lo que aparentaba a simple vista. Estaba cubierto por una capa de polvo, pero sus detalles finos, casi intrincados, no dejaban lugar a dudas. Este no era un reloj cualquiera. No podía ser simplemente un objeto para medir el paso del tiempo. Había algo inquietante en él. «Tengo este reloj en mi familia desde hace generaciones», dijo el hombre con voz grave,
como si cada palabra tuviera peso. Y ha estado roto por años. Necesito que lo repares. Alex observó el reloj en silencio, sintiendo como una extraña presión comenzaba a instalarse en el aire. No era un bolsillo común, ni tampoco uno de pared. Era una esfera, con el diámetro de una pelota de tenis, suspendida en un marco de hierro negro que parecía haber sido trabajado por un artesano experto. Pero lo que más le inquietó fue la inscripción en la esfera. Aunque apenas visible al principio, las letras doradas parecían moverse a medida que él las observaba, como si la frase cambiara constantemente. El hombre no pareció notar la fascinación o la creciente incomodidad que Alex sentía al tener el reloj frente a él. Simplemente lo miraba fijamente, esperando una respuesta. ¿Qué significa esta inscripción?, preguntó Alex, señalando con el dedo la extraña frase grabada en la esfera del reloj. El cliente lo miró a los ojos, como si estuviera evaluando si debía decir algo más o si debía mantener el misterio. Finalmente, habló. Cuando el tiempo se detenga, todo se desvanecerá, dijo, casi como si estuviera recitando una advertencia olvidada. Es la única pista que queda sobre este reloj. El resto no se sabe. El aire en la tienda pareció volverse más denso. Alex sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. No podía quitar los ojos del reloj. Algo en él parecía fuera de lugar, y aún no sabía qué era. Nunca había reparado un objeto como ese, y en ese instante una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Cómo podría reparar algo tan extraño? ¿Y por qué ese hombre había traído ese reloj a su tienda, a él, a un simple reparador de relojes? Lo intentaré, respondió Alex, aunque no estaba seguro de lo que estaba aceptando. Don Esteban asintió, su rostro grave, sin una expresión clara. Cuidado con lo que tocas. Este reloj tiene una historia que muchos prefieren olvidar, dijo con un tono que sugería que sabía más de lo que decía. Alex no pudo evitar un suspiro de duda. Mientras veía al hombre retirarse, aún con el reloj sobre la mesa, se preguntó si realmente estaba listo para sumergirse en ese enigma. Con un leve estremecimiento, comenzó a observar el reloj de cerca, buscando alguna pista en su diseño, pero en ese momento, algo en su mente le susurró: no sigas, no es lo que parece. Sin embargo, ya no podía retroceder. El reloj estaba allí, esperando, como un enigma que le susurraba a través de los siglos. Alex se adentró en la rutina diaria de reparar relojes, algo que siempre había sido su pasión. La tienda en la que trabajaba era pequeña, oscura, con las paredes cubiertas de relojes de todo tipo, de bolsillo, de pared, de pie, antiguos, desgastados, algunos en perfecto estado y otros casi irreconocibles por el paso del tiempo. Su tarea era devolverles la vida. Sin embargo, ese día algo diferente estaba por suceder. El cliente apareció como una sombra que se deslizaba entre los pasillos polvorientos de la tienda. Don Esteban era un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada profunda, como si hubiera visto demasiado a lo largo de los años. Su presencia emanaba algo inquietante, pero también un aire de sabiduría olvidada. Llevaba consigo un reloj en forma de esfera, un reloj extraño, completamente distinto a cualquier otro que Alex hubiera visto en su vida. No era un reloj de pulsera ni de pared, era más bien una esfera suspendida en un marco de hierro forjado, con una inscripción que parecía moverse lentamente con el paso de los minutos. ¿Qué me traes?, preguntó Alex, observando el reloj con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Este reloj no es común. Lo heredé de mi familia, pero está roto. Necesito que lo repares,
dijo don Esteban con una voz grave, cargada de secretos. Sin embargo, sus ojos brillaban con algo más que simple nostalgia. Había algo en él que Alex no podía descifrar. El reloj, por fuera, parecía ser tan antiguo como el tiempo mismo. La esfera de cristal tenía una tonalidad dorada, pero la superficie estaba marcada por unas pequeñas grietas que formaban un patrón casi orgánico. Al mirarlo fijamente, Alex notó que las grietas parecían moverse, como si algo dentro del cristal estuviera vivo. ¿Qué significa esta inscripción?, preguntó Alex, apuntando con el dedo hacia las palabras talladas en la esfera. Cuando el tiempo se detenga, todo se desvanecerá, respondió don Esteban. Su voz parecía más baja, casi un susurro. Alex, desconcertado, asintió lentamente. Había trabajado en relojes rotos, pero nunca en algo como eso. Sin embargo, algo dentro de él le decía que había algo extraño en este objeto. Decidió no hacer preguntas y aceptó el desafío. Mientras don Esteban se marchaba, le dio un último consejo: cuidado con lo que tocas, el tiempo nunca perdona. La tienda volvió a sumergirse en el silencio habitual, pero Alex no podía dejar de pensar en esas palabras. Decidió comenzar a trabajar en el reloj esa misma tarde. Cuando intentó abrir el reloj para observar su mecanismo interno, algo inusual ocurrió. Las manecillas, que deberían moverse suavemente con el más mínimo toque, se movieron de manera errática, como si algo estuviera controlándolas. Alex frunció el ceño. Aún no había tocado el mecanismo, pero las manecillas giraron en dirección opuesta a su voluntad. El primer paso fue remover la esfera para ver el interior. Alex, con herramientas en mano, comenzó a desatornillar los pequeños tornillos que mantenían el cristal en su lugar. Pero al hacerlo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El tiempo, o al menos su percepción de él, comenzó a alterarse. La luz de la tienda parpadeó, y las agujas del reloj comenzaron a moverse de manera más frenética, como si la esfera estuviera viva. Y no solo eso. Las manecillas comenzaron a girar en círculos como si estuvieran fuera de control. Alex dejó caer el destornillador. Algo en su interior le dijo que no debía seguir, pero al mismo tiempo había algo irresistiblemente atractivo en el reloj. Miró el reloj con más atención y fue entonces cuando notó que las inscripciones en la esfera comenzaban a desdibujarse y moverse, como si estuvieran cambiando de forma a medida que él las observaba. La frase «Cuando el tiempo se detenga, todo se desvanecerá» parecía transformarse, y en su lugar se podía leer una nueva advertencia: «Lo que desvaneces no siempre vuelve». El corazón de Alex latió con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Sintió una presión en el aire, como si todo lo que conocía estuviera deslizándose hacia un abismo sin retorno. No podía apartar los ojos del reloj, y cuando por fin logró separar su mirada, se dio cuenta de que algo había cambiado en la tienda. Los relojes en las estanterías ya no marcaban la hora. Todos, sin excepción, habían detenido sus agujas. Todo el lugar parecía estar atrapado en un limbo temporal. Alex trató de salir de la tienda para tomar aire fresco, pero al cruzar la puerta, notó algo aún más extraño. La ciudad no era la misma. Las calles parecían desoladas. Las luces de los semáforos parpadeaban en un patrón irregular y no había ni una sola persona a la vista. ¿Qué estaba ocurriendo? Al regresar rápidamente a la tienda, se dio cuenta de que el reloj seguía girando de manera errática, pero algo había cambiado en él. Las manecillas giraban hacia atrás,
retrocediendo en el tiempo. Cada vez que Alex lo miraba, el reloj parecía alterar la realidad a su alrededor. Las estanterías de relojes se desintegraban en polvo y los ecos del pasado llenaban el aire, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Decidió investigar más a fondo. Tomó una linterna y bajó al sótano de la tienda, donde había encontrado una pequeña caja de madera oculta en un rincón polvoriento. Dentro de la caja, Alex descubrió un antiguo libro de alquimia, con símbolos que no comprendía. Mientras hojeaba las páginas, encontró un dibujo del reloj y una fórmula que hablaba sobre la manipulación del flujo del tiempo. La fórmula, críptica y llena de símbolos, sugería que el reloj no solo podía alterar el tiempo, sino también trasladar la realidad a otros planos de existencia. En ese momento, Alex entendió que lo que estaba reparando no era solo un objeto roto. Estaba reparando una puerta hacia algo más, algo que ni siquiera los alquimistas antiguos habían logrado controlar. Pero ya era tarde. La tienda comenzó a desmoronarse a su alrededor. Los relojes en las estanterías desaparecieron y las paredes comenzaron a desintegrarse como polvo fino, llevándose consigo toda la tienda, la ciudad y todo lo que había conocido. La realidad se retorcía, se disolvía como un sueño que se desvanecía al despertar. Alex ya no estaba en su tienda, estaba en un paisaje desolado, lleno de ruinas y relojes rotos. Miró sus manos. Estaba desapareciendo, como si su existencia misma se estuviera desintegrando. Pero antes de perder completamente la conciencia, escuchó una última advertencia en su mente. El tiempo nunca se detiene, solo cambia de forma. La tienda de relojes estaba en un estado de caos. Las paredes parecían temblar y el sonido de los relojes, que antes marcaban un compás rítmico y suave, ahora era irregular, discordante, como si el tiempo mismo estuviera distorsionándose. Alex no podía dejar de mirar el reloj que tenía entre sus manos. A cada segundo que pasaba, las manecillas parecían moverse de manera cada vez más errática, como si estuvieran luchando contra el mismo concepto de temporalidad. El aire estaba cargado de una tensión palpable y su corazón latía con fuerza, mientras el sudor comenzaba a recorrerle la frente. Lo que había comenzado como un simple encargo de reparación se había transformado en algo mucho más grande, algo que no podía controlar. El reloj era el epicentro de un desastre que, a medida que se desataba, parecía borrar las fronteras entre las realidades. Las estanterías de la tienda se desmoronaban y las manecillas de los demás relojes, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible, giraban de manera frenética. El ambiente se volvió opresivo, como si el propio espacio se estuviera comprimiendo. Alex miró a su alrededor. Los relojes en las estanterías ya no marcaban la hora, sus agujas se habían detenido, y el silencio que antes llenaba la tienda ahora era pesado, saturado de una inquietante quietud. La ciudad fuera de las ventanas también había desaparecido. La gente, las calles, el ruido habitual del tráfico, todo se había desvanecido, como si un velo invisible hubiera caído sobre todo, apagando la realidad misma. Alex estaba atrapado en una dimensión que se fragmentaba a su alrededor, y el reloj, ese objeto que le había sido entregado como una simple reparación, parecía ser el catalizador de todo lo que ocurría. En ese instante, la puerta de la tienda se abrió, y don Esteban apareció de nuevo. Su rostro, al principio tan sereno, ahora mostraba una expresión cargada de misterio y quizás de algo mucho más siniestro. Alex
lo miró con una mezcla de desesperación y furia, como si supiera que este hombre tenía la clave de todo lo que estaba ocurriendo, pero no podía entender cómo ni por qué. ¿Qué está pasando?, gritó Alex, su voz llena de ansiedad. ¿Qué me has traído? Don Esteban avanzó lentamente hacia el mostrador, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de un plan del que él tenía el control. Sus ojos, oscuros y profundos, nunca dejaron de observar a Alex, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Es solo cuestión de tiempo, Alex. El reloj ha cumplido su función. Ya no puedes detener lo que ha comenzado. El hombre se detuvo frente a él, y la calma con la que hablaba solo aumentaba la ansiedad de Alex. ¿Cómo podía este hombre hablar de algo tan descomunal como si fuera algo trivial? ¿Qué función?, preguntó Alex, casi sin poder soportar la tensión. ¿Este reloj es el responsable de todo esto? Don Esteban asintió con lentitud. Era como si lo estuviera esperando, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento fuera inevitable. Su presencia parecía invadir la tienda, y el aire a su alrededor se volvía más pesado, más denso. Este reloj no es un objeto común, Alex. Es mucho más que una simple herramienta para medir el paso del tiempo. Es un artefacto que fue creado por un antiguo alquimista que quiso manipular no solo el tiempo, sino la realidad misma. Este reloj no solo controla el flujo del tiempo, sino que abre puertas a otras dimensiones, a otros planos de existencia. Cada vez que lo manipulas, cada vez que lo reparas, lo estás activando, y con cada acción destruyes algo en este mundo y lo reemplazas por algo que está más allá de la comprensión humana. Alex estaba atónito. La incredulidad se apoderó de él, pero al mismo tiempo sentía que de alguna manera todo lo que decía don Esteban tenía sentido. No era solo un reloj, era un portal, una puerta a una realidad que desbordaba las leyes del tiempo y el espacio. ¿Por qué me has elegido a mí?, preguntó Alex, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él, un miedo visceral e indescriptible. ¿Por qué me diste el reloj? Don Esteban lo miró fijamente, y por un breve momento sus ojos parecieron atravesar su alma. No te elegí, Alex. Este reloj es algo que ha estado esperando a alguien como tú. Tú eres el próximo paso en el ciclo. Todos los que han tocado este reloj antes de ti han tenido el mismo destino. Se han convertido en guardianes de un portal que ni siquiera comprenden. Tú, por tu habilidad con los relojes, estás más cerca de comprender su verdadero poder. Pero con el poder viene la responsabilidad, y con la responsabilidad, el sacrificio. Alex retrocedió, tratando de asimilar las palabras de don Esteban. Un sudor frío recorría su espalda. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un sacrificio? ¿Un portal? ¿Realmente estaba a punto de destruir todo lo que conocía por tocar este maldito reloj? No quiero ser parte de esto, gritó, ahora completamente desesperado, sintiendo cómo el tiempo seguía desmoronándose a su alrededor. Voy a destruirlo. Don Esteban lo miró sin una pizca de sorpresa. Con un gesto lento, como si ya esperara esa reacción, levantó su mano y la dejó caer lentamente sobre el reloj en la mesa. No puedes destruirlo, Alex. Este reloj no puede ser destruido. Solo puede ser desactivado. Pero para ello, debes hacer lo que los demás no pudieron. Aceptar la verdad. Aceptar que el tiempo no es lineal y que lo que ocurre aquí no es más que un fragmento de algo mucho más grande. Lo que está ocurriendo ahora no es solo tuya ni mía, es parte de un ciclo eterno y tú eres la clave para cerrarlo.
Alex, con las manos temblorosas, miró el reloj una vez más. Las manecillas seguían girando de manera errática, pero ahora algo había cambiado en ellas. Ya no era solo una cuestión de tiempo, estaba alterando la realidad. El suelo bajo sus pies parecía ceder, y el aire comenzaba a evaporarse, como si estuviera siendo absorbido por un vacío que no dejaba de expandirse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sabiendo que ya no podía dar marcha atrás. La tienda ya no existía, la ciudad ya no existía. Estaba atrapado en una dimensión que no podía entender. Don Esteban se acercó lentamente y susurró en su oído: «Repara el reloj, Alex. Vuelve a su forma original. Y cuando lo hagas, todo lo que se haya desvanecido, todo lo que hayas perdido, regresará. Pero no será lo mismo. El tiempo es un ciclo eterno. Solo tú puedes cerrar ese ciclo. Solo tú puedes decidir si todo se desintegra o se reconstruye». Con esas palabras, el reloj emitió un destello cegador, y Alex sintió cómo todo a su alrededor se desvanecía. Su cuerpo comenzó a disolverse, como si el mismo tiempo lo estuviera devorando. Pero, en el último segundo, antes de desaparecer por completo, recordó las palabras de don Esteban: «El tiempo nunca se detiene, solo cambia de forma». El mundo que rodeaba a Alex se desintegraba. Las paredes de la tienda ya no eran más que fragmentos flotantes, suspendidos en un vacío que no dejaba de expandirse. El aire estaba cargado de una energía eléctrica, como si algo primordial estuviera a punto de estallar. Alex apenas podía respirar. Cada inhalación parecía un esfuerzo sobrehumano, como si el mismo oxígeno estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía ver más allá de la oscuridad, pero sabía que el reloj, ese maldito reloj, era la causa de todo. Cuando don Esteban susurró sus últimas palabras, Alex sintió un estremecimiento profundo en su interior. Solo tú puedes cerrar ese ciclo. Esas palabras seguían repiqueteando en su mente como una campana de iglesia que no se detenía. ¿Cerrar el ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Y cómo podía él, un simple reparador de relojes, tener alguna influencia en algo tan vasto y tan aterrador? Sin embargo, no había tiempo para dudar. Sabía, de algún modo instintivo, que si no hacía algo, todo se desmoronaría para siempre. El reloj era la clave, el punto central de todo lo que estaba ocurriendo, y solo él podía restablecer el equilibrio. ¿Pero cómo? No podía confiar en su conocimiento habitual de los relojes. Este no era un objeto normal. Había sido creado por un alquimista que, en su búsqueda por manipular el tiempo y la realidad, había desatado fuerzas que ni él mismo pudo controlar. Alex se volvió hacia el reloj, que reposaba sobre el mostrador. Ahora, las manecillas giraban más rápido que antes, moviéndose hacia atrás con una velocidad aterradora, creando círculos distorsionados en la esfera. Las inscripciones de la esfera, que antes parecían moverse solo ligeramente, ahora eran completamente ilegibles. Las palabras cambiaban constantemente, se deshacían y se reformaban en un torbellino de símbolos. Todo el espacio que lo rodeaba parecía vacilar, como si el tiempo mismo estuviera colapsando sobre sí mismo. Alex levantó la mano, tembloroso, y acercó su dedo a la esfera del reloj. Al instante, un ardor recorrió su cuerpo. Era como si al tocarlo estuviera tocando algo mucho más allá de la comprensión humana. Sintió que su mente se expandía y se contraía a la vez. Visiones de otros mundos, de tiempos que nunca había vivido, comenzaron a invadir su conciencia.
un mar de relojes flotando en la oscuridad, ciudades desmoronadas, personas que caminaban por pasillos infinitos, y en el centro de todo, él, en ese momento, Alex comprendió la verdad. El reloj no solo controlaba el tiempo, sino las realidades mismas. Cada vuelta de sus manecillas era un desgarro, una fractura en el tejido del universo. Todo lo que se ha desvanecido regresará. Las palabras de don Esteban resonaron en su mente con más claridad que nunca. Pero, ¿qué significaba regresar? ¿Regresaría el tiempo a su estado original, a un equilibrio natural, o simplemente recrearía las realidades alteradas, como si todo lo que había desaparecido solo fuera un sueño? Si reparaba el reloj, ¿volverían las personas, los recuerdos, la ciudad que había conocido? ¿O todo quedaría distorsionado, reemplazado por algo irreconocible? Había que actuar, y rápido. Alex no tenía más respuestas, pero su instinto lo llevó a hacer lo que sabía hacer mejor: reparar el reloj. Aunque el tiempo parecía haberse detenido, la realidad se estaba desmoronando poco a poco, y él, de alguna forma, tenía la herramienta para devolverle su estructura. Recordó el libro antiguo que había encontrado en el sótano, el que hablaba de las leyes de la alquimia y el flujo del tiempo. La fórmula para desactivar el reloj, para restaurar la línea temporal y devolver el equilibrio a la existencia, estaba ahí. Solo necesitaba activar la secuencia correcta. Con manos temblorosas, Alex comenzó a manipular los engranajes internos del reloj. El metal de las piezas parecía derretirse con cada movimiento, como si al mismo tiempo estuviera derritiéndose ante su toque. Sin embargo, mientras lo hacía, algo comenzó a cambiar. La tienda, esa tienda que antes era su refugio, se desvanecía. Las paredes se disolvían en polvo y las estanterías de relojes rotos se transformaban en meras sombras, como si nunca hubieran existido. El aire estaba vibrando ahora con una frecuencia desconocida, y cada tic y tac del reloj lo arrastraba más profundamente en el caos. Y fue entonces cuando comprendió lo que debía hacer. El reloj no podía ser simplemente reparado, debía ser desactivado, no por completo, sino en su núcleo. Necesitaba desactivar el mecanismo que alteraba la realidad misma. Pero para hacer eso, tenía que destruir lo que lo había creado. La alquimia del tiempo, la manipulación del flujo temporal, todo era una trampa, un juego de poder que nunca debía haber sido jugado. Alex, con la mente nublada por la presión, desactivó un mecanismo central del reloj. Un engranaje gigante se detuvo, y por un momento todo quedó en silencio. Las manecillas dejaron de moverse. El reloj pareció emitir una vibración profunda, como si respirara. El aire en la tienda se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Alex, con el corazón palpitante, levantó la mirada hacia la puerta de la tienda. Un resplandor cegador apareció allí, como si un portal se hubiera abierto hacia otra dimensión. Y entonces, de repente, don Esteban apareció nuevamente en el umbral de la puerta, pero ya no era el hombre que Alex había conocido antes. Su rostro había desaparecido y en su lugar solo quedaba una figura etérea, como si fuera una proyección, una sombra de algo que había sido, pero ya no existía. El hombre ya no era humano. «Lo has hecho, Alex. Has cerrado el ciclo», dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano. «El tiempo se ha reajustado. Lo que se ha desvanecido nunca será lo mismo. Pero tú ya no estás atrapado». Alex no entendía completamente lo que sucedía. ¿Había logrado detener el ciclo del reloj? ¿Había restaurado el equilibrio? ¿O solo había cambiado la naturaleza del problema? Las preguntas seguían golpeando su mente, pero lo único que sabía con certeza
era que la tienda ya no estaba allí. El mundo había cambiado, y con él su propia existencia. La figura de don Esteban comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. El tiempo no es un enemigo, Alex. Solo es un ciclo. No puedes controlarlo, pero puedes aprender a vivir con él. Recuerda, lo que haces hoy puede no ser lo que parece mañana, y lo que parece perdido siempre encuentra su camino de regreso. Alex miró al reloj en sus manos. El mecanismo había dejado de funcionar, pero algo en su interior lo instaba a seguir adelante. El ciclo del tiempo no había terminado, pero ahora él entendía algo fundamental. El reloj, esa creación humana que trataba de comprender el flujo infinito del tiempo, solo era un pequeño fragmento de algo mucho mayor. Un ciclo que nunca debía ser interrumpido, solo comprendido. Con una última mirada a la tienda desvanecida, a la ciudad que ya no existía, Alex se dio cuenta de que, aunque todo lo que conocía había desaparecido, no estaba solo. La conciencia de que el tiempo siempre avanzaría lo acompañaba, y con ello, la promesa de que el futuro nunca sería igual al pasado, pero aún podía ser suyo. De repente, todo se desvaneció, y la realidad, al fin, encontró su curso.